El salón del concilio meridiano olía a cobre viejo y a ozono. Un domo de 40 metros, tallado en cristal opaco, flotaba sobre la ciudad neutral de Lizara. Allí, alrededor de la mesa poligonal, las especies que gobernaban la vía central se pasaban las palabras como si fueran monedas de oro, precisas, frías, venenosas. Sus rostros, sí, rostros, no tenían misericordia, tenían historia. Algunos eran placas de nácar alineadas en abanico, otros exudaban vapor color violeta, otros carecían de ojos y leían los gestos con antenas que vibraban como hilos de violín. Rieron cuando la delegación de la Tierra entró. Risa de sala completa, húmeda, salpicada de ecos. Un sonido que, en sí mismo, era sentencia. ¿Humanos? Dijo Ketrian, el presidente del concilio, con una voz que parecía frotar metal contra metal. ¿Qué negocio tienen los granjeros de un planeta primario en las mesas donde se deciden imperios? Marina Cortés se mantuvo rígida frente al estrado, el traje diplomático de la Federación Terrestre crispando la piel del cuello. Su mano izquierda apretaba un cilindro frío, el emisor pequeño que le servía de traductor y registro. Frente a ella, sentados en sus pedestales, estaban los embajadores de razas con nombres que en la tierra resecarían la lengua: Triati, Bes, Lorn, Naxo. Sus risas desdentadas alcanzaban la bóveda y rabearon. A su lado, un niño de cabello enmarañado, polvo de ciudad en la mejilla, miraba el cielo quebrado del domo. Era pequeño, no más de 9 años, y su nombre sonaba como una canción rota entre las paredes: Santi. Era hijo de nadie y de todos, había viajado con la delegación como intérprete de telas, traductor de gestos. Un prodigio que había aprendido a imitar la prosodia alienígena con una precisión que obligaba a los ancianos de Lizara a inclinar la cabeza. Un triati se acercó a la baranda y claudicó en el idioma corporal que equivalía a la mofa. ¿Traen flores? ¿Regalarán sus trozos de discurso?, dijo, estirando la palabra discurso con las membranas de su garganta. La sala rió. Marina respiró. En su pecho ardía una noticia que llevaba semanas en silencio, un acuerdo mínimo, un pedido de admisión a las vías neutrales, un documento que garantizaría a la Tierra corredores comerciales, vacunas, derecho de representación. Nada particularmente revolucionario. Nada que justificara aquella algarabía. El primer humano habló en voz baja. Hemos venido con palabras, dijo Marina. Silencio. No cortesano, silencio que eriza antenas. Las risas se aceleraron, como un enjambre esperando carroña. Palabras, repitió Marina, y ahora sus ojos eran huesos. Palabras que curan, que compran y que matan. He venido a decirles que no nos subestimen. No una vez más. La escenificación colapsó en una fragorosa incredulidad. Alguien cerca de la mesa golpeó su pedestal. El triati, con múltiples gargantas, emitió un sonido de mofa y, a continuación, algo peor, complacencia. No esperaban que la Tierra dijera de frente que tenía herramientas propias, esperaban sumisión. Pero el concilio no dijo disculpen ni regocíjense. Detrás de ellos, en los pliegues del protocolo, se movía un mundo que prefería la opacidad. Ketrian inclinó la corona de hueso que le rodeaba la cabeza y dijo, con calma clínica: procedan. 3 minutos para exponer la petición de la Tierra. Después, pruebas de capacidad. Después, juicio. El tiempo se acortó como una guillotina. Marina tomó el cilindro, exhaló, y al abrir la boca fueron los ojos de quien se aferra a la última verdad. No pedimos permiso. Pedimos justicia. La sala se partió entre los que sonrieron y los que no. Nadie esperaba aquel arranque. Nadie, excepto Santi, que miraba a Marina con esa reverencia de quien confía su futuro en las manos de alguien que ha aprendido a no pedir nada. Fue la última palabra anterior al estertor. En el pasillo que conectaba la sala con la cámara de seguridad, una figura alta de piel irisada observaba desde la sombra. No eran del concilio, técnicamente,
pero nadie era neutro allí. Su nombre, Astrid. Era una de las raras voces de la sabiduría, un erudito exiliado de su propia especie que trabajaba como traductor de resonancias. Tenía en los ojos una mezcla de pena y previsión. Cuando vio a Santi sus dedos, finos como tallos, temblaron. «No lo pongas en el podio», murmuró Astrid a Marina cuando se cruzaron. Sus palabras eran un susurro que olía a champiñón marino. «Es una pieza, no un argumento». Marina le miró con dureza que mataba la embriaguez de cualquier consejo. «Es humano», replicó. «Tiene derecho a hablar por sí mismo». Astrid no dijo más. Sabía, porque su vida en las raíces de las bibliotecas antiguas le había enseñado que el concilio rara vez rebajaba su curiosidad hacia la verdad. A menudo preferían el miedo. La audiencia comenzó con formalidad. Las cámaras de Lizara capeaban mensajes de unión y promesas. La Tierra presentó mapas, curvas de desarrollo, testimonios, pruebas de ética. Un holograma mostró campos y fábricas, escuelas y museos. Pidieron acceso a rutas de comercio, la protección del corredor vecinal, derechos científicos. Y luego la Tierra mostró algo que no esperaban. Santi se acercó al micrófono. «Hay palabras que no se olvidan», dijo el niño. «Palabras que dormían bajo las raíces de nuestras ruinas. Nosotros las encontramos hace una lluvia. Antes de que el fuego nos enseñara a hablar, la Tierra hablaba de una manera que movía piedra. Nosotros aprendimos». Un susurro recorrió la sala. Astrid apretó los labios. Un miembro de la vez, alguien con membranas translúcidas, chasqueó, divertido. «¿Ruinas?», preguntó la vez, clavando una aleta. «Pobres niños campesinos. ¿Pretenden los humanos que su barro contiene cantos?». «No barro», contestó Santi con una mueca. «Terma». Palabras que estaban en un templo, y que al decirlas, la piedra respondió. «Mi padre las oyó cuando soy chico». La Tierra escuchó. «No lo vendemos. Lo compartimos». Ketrian golpeó el estrado con un tentáculo. La sala exhaló enorgullecida. «Suficiente», ordenó. Sus ojos parecieron hacerse redes. Si su mundo posee algo que altera la física o las leyes de la resonancia, debe ser probado. «La Tierra traerá esa piedra», dijo, llamando así a los artefactos terrícolas, «aquí. Bajo supervisión. Solo entonces se deliberará». No hubo castigo. No hubo comprensión, solo el término supervisión, como quien lava lo que teme. Marina se mantuvo firme. No dijo que en la piedra había algo que no encajaba en sus discursos. No dijo que Santi, cuando cantaba, hacía callar a los perros del puerto y que la lluvia había cambiado de sitio una tarde. No lo dijo. El concilio exigió la piedra. La Tierra juró traerla. Los protocolos comenzaron a descender como telarañas. Esa noche, en la sala menor donde los objetos sagrados de la Federación reposaban apilados, Santi tocó la piedra. Era un cubo de basalto viejo con líneas que olían a mar y a centeno. Tenía una cicatriz en una esquina que parecía una boca pequeña. Cuando Santi cantó, la cicatriz se abrió en una mueca. No resonó como la música sino como un lenguaje que sabía de raíces y de sal. Astrid, que había venido a tomar notas, apartó la vista. Algo en el tono hizo que su mandíbula, anticuada por años de silencio, se descolgara. Marina miró al niño y, por primera vez en el viaje, dudó. Esa misma noche, en la cámara superior del concilio, mientras la ciudad de Lizara dormía, la decisión se formalizó. No lo llamaron juicio. Lo llamaron examen de seguridad integrada. La sala estaba plagada de protocolos. Uno por uno, pasaron los juramentos. Nadie habló de miedo, pero el aire estaba cargado. Y luego, en un gesto que desafiaría la memoria humana por generaciones, Ketrian alzó la mano. Ordenó que Santi fuese trasladado a la cámara de pruebas. Dijo que era por seguridad.
Dijo que los procedimientos eran neutros. Dijo que la conservación de la paz exigía medidas severas. Marina se acercó a la valla que guardaba el corredor. Santi la miró con esa fe rota que tienen los niños cuando aprenden que los mayores son de cristal. Astrid, desde la sombra, sostuvo su mano y no dijo nada. El sonido de las botas alienígenas en el corredor era metálico, una coreografía de crocodilos. No lo lleven al núcleo, susurró Astrid. Lo harán cantar ante máquinas que no entienden lo que escucha una garganta humana. Buscarán transformarlo. Santo o no, Marina se vio limitada por las reglas. Podía gritar, podía llamar a armas, podía desencadenar los tratados que hablaban de guerra, todo era posible. Pero se detuvo porque la delegación humana aún tenía que demostrar que podían jugar conforme a las reglas. Y las reglas, dentro del concilio, eran trampas. Santi fue llevado. El horno de la existencia. La cámara del núcleo era un recinto de vidrio y silicona, un tanque de observación con instrumentos que parecían barrer la carne de la realidad. Cuando introdujeron a Santi, las antenas del concilio se deformaron en una sinfonía. Lo que ellos llamaban máquinas de exégesis no eran crueles por diseño, eran curiosas por intención. Querían traducir las vibraciones de la piedra, aislar su patrón, clasificarlo. Eran científicos. No eran monstruos. Pero los monstruos no siempre tienen forma, son actos. Marina, desde la plataforma de observación, contempló cómo conectaban filamentos al cuerpo del niño, adherían electrodos al cuero cabelludo, colocaban cristales en los oídos. Santi, atado a la silla, sonrió con la inocencia de quien espera que le cuenten un cuento. No sabía que su cuento estaba a punto de convertirse en expediente. Canten, ordenó un técnico de la Lorne, con una mano que parecía una paleta. Santi cantó. La piedra respondió. Los cristales captaron una onda que no correspondía a la música. No era sonido. Era memoria. La máquina, incapaz de asimilar la textura humana, intentó convertir la memoria en datos y, en ese proceso, la desgarró. Fue un desgarro como un metal que se parte, un sonido que no existe en ningún registro. Un corte en la garganta del mundo. Los técnicos del concilio retrocedieron. Las pantallas se incendiaron con fractales. Ketrian y sus consejeros se miraron. No entendían la naturaleza del ruido, pero lo catalogaron. Lo catalogaron con frialdad. Riesgo de contagio resonante, dictaminó el informe. La decisión fue inmediata, desacoplar. Sellar. Eliminar el vector. Marina apretó los barrotes hasta que la uña se le clavó en la palma. Paren. Ordenó, pero su voz no era sino una onda. Nadie la oyó con intención. La máquina emitió un pitido. En lenguaje técnico, lo que hicieron fue administrar una señal de mutación, una nota que borraba la armonía humana. Fue preciso, clínico. Fue perfecto. Cuando la onda se consumó, Santi dejó de cantar. Su boca se cerró y, por un instante que pareció eterno, el concilio miró su error. Fue un destello en los ojos como la conciencia de un animal, el reconocimiento de que habían extinguido algo que no comprenderían. Y, sin embargo, la maquinaria proseguía. Había procedimientos, había frialdad. El protocolo, como una bestia con pecho de vidrio, seguía. Santi quedó inerte. No respiró al principio. Luego, con una tos débil, abrió los ojos. Ya no era el mismo. Había una ausencia dentro de su reverencia, la nota de la tierra, su canto esencial, había sido cercenada. En el acto, la sala del concilio se llenó con un silencio más brutal que cualquier risa. Fue el tipo de silencio que precede a un terremoto, porque la gente sabe que hay que tomar partido. Marina sintió como un peso la deshizo por dentro. Ketrian se limpió los tentáculos y dijo, en su voz sin emoción. Hemos neutralizado el riesgo. Procederemos con cautela. La Tierra será asesorada.
Los rostros del concilio murieron de nuevo en un mar de satisfacción. Algunas especies exhibieron sonrisas afiladas. Los técnicos retornaron a sus tablas de datos. Marina pegó la cara contra el vidrio. Santi, al otro lado, la miró con esa mirada a donde había nacido la confianza, y pronunció una palabra apenas audible. Perdón. Fue un sonido que no pertenecía a las reglas. Marina sintió que todo su mundo estallaba en fragmentos de vidrio y calor. En su garganta se alojó un animal. Esa misma noche, cuando los representantes humanos volvieron a su alojamiento en Lizara, la noticia viajó por la red. El concilio había neutralizado a un joven intérprete. Las palabras accidente y contención circularon. La prensa humana explotó. No por indignación interna, por incredulidad. No por la pérdida del muchacho solamente, sino porque aquel hecho había abierto una pregunta que ardía como un brasero: ¿qué costaba la integridad humana para el concilio? La respuesta fue un puñetazo que sonó en todas las costas de la tierra. Al amanecer, en la plaza de la Asamblea en Madrid, un grupo de jóvenes se congregó con pancartas que pedían una investigación. Los movimientos sociales se encendieron. No tardó en comprenderse que la arquitectura del concilio, su desprecio, había tocado una fibra que en la tierra no se curaba con palabras administradas por embajadores. En el Pentágono de la Federación Terrestre, Marina se presentó con los ojos hinchados. Detrás de ella entró la historia, detrás de ella, otra persona. Iker Soler era viejo en rostro, todavía joven en esperanza. Era comandante de una flotilla confinada en la órbita baja, no más que naves reactivas, cargadas con sistemas de emergencia. Tenían un nombre doméstico en la Tierra, una leyenda que los abuelos contaban a los nietos: el escudo de la última marea. Desde el fin de los conflictos interestelares, la flota dormía bajo acuerdos singulares, con sistemas en hibernación por el Tratado de Lizara. Nadie les devolvía el brillo. No pueden pedir de rodillas, dijo Iker cuando Marina le explicó lo sucedido. Su voz era un golpe de toro. Una organización que mata a un niño en su salón merece una respuesta proporcional. Marina mantuvo el silencio. No porque dudara, sino porque sabía que una respuesta desmedida sería el mismo terror que había sembrado el concilio. No quería que la humanidad se transformara en aquello que juraba destruir. Por eso su mano, temblando, se posó en el cilindro. Dentro había un código que pocas personas conocían. Eran noches de informe, de viajes de emergencia. En la construcción subterránea de la base, los ingenieros preparaban algo que la Tierra no había usado en décadas: la flota de liberación, no para atacar, dijo Iker, sino para decir que la Tierra no sería humillada. Pero eso sería la segunda parte de su plan. La primera, dice Marina, era encontrar la palabra que la piedra había cantado y que habían arrancado. En la ciudad, de forma paralela, Astrid fue a ver archivos que nadie le había autorizado. Caminó por catacumbas y bibliotecas. Devoró textos que hablaban de la cantiga de la raíz, una práctica ancestral que en el planeta de la Tierra había sido considerada mitología. Astrid, con su tacto antiguo, leyó los textos en su jerga y sintió algo que no había sentido en años: miedo y reverencia. En los archivos se hallaba el nombre de quien había inventado la cantiga, una unión de lenguas humanas que los ancestros de la Tierra habían entonado para sosegar terremotos en la era de los polvos. La letra contenía sílabas que movían masa. Astrid encontró, entre las páginas, una nota pintada con sangre seca: no dejen que el concilio nos traduzca. Marina vio la nota en la mesa de Astrid, y por primera vez supo que los viejos tratados podían ser tanto prisión como llave. El concilio, tras el incidente con Santi, se durmió en su juramento de prudencia. Pero la prudencia tiene un rostro que puede volverse arrogante. Ketrien declaró que la Tierra había sufrido una interferencia psicológica y exigió reparaciones. El procedimiento oficial era inofensivo. El concilio creía que, habiendo herido a un muchacho, había ganado. No supieron que habían prendido una chispa. En la Tierra, el pueblo no se organizó en una masa de odio.
Se organizó en canciones, corales que se reunían en plazas, en estaciones, en escuelas. Los que antes habían cantado para niños comenzaron a tararear aquel fragmento de cantiga que Santi había silenciado. Eran palabras incompletas, hechas de memoria y roce, nadie sabía si lograrían algo. Pero la historia enseña que las cosas pequeñas se vuelven grandiosas cuando son compartidas. La flota de la Tierra se reunió a baja órbita en secreto. Sus naves eran viejas por fuera y nuevas por dentro, estructuras que, cuando Marina las observaba, le recordaban a la piel de un animal protectivo. Iker convocó pilotos, ingenieros, poetas y obreros. Ellos ensamblaron lo que necesitaban con la urgencia de quien cose una bandera mientras la casa prende fuego. Pero el concilio no fue lento en responder. Los satélites de Lizara comenzaron a impulsar sanciones. La radio galáctica rebosó de propaganda, humanos incontrolados, incapaces, peligro. La xenofobia es un músculo que se flexiona fácil. En los foros de la vía central, se debatía la punición más apropiada, embargo, aislamiento, ejemplo ejemplar. Fue entonces cuando las primeras manifestaciones de miedo por parte del concilio aparecieron. Un destructor del Congreso foráneo pasó por la órbita terrestre, un casco alto que no hacía otra cosa que señalar. La Tierra respondió con diplomacia pública, llevando pruebas, testigos y, sobre todo, la petición de que Santi fuese investigado por una comisión neutral. No fue suficiente. El 36º día desde el incidente, una flota menor del concilio cruzó la órbita media hacia la Tierra. Iker tenía sus hombres listos. Marina pidió tiempo. Astrid le dio una vieja advertencia, las cantigas responden a gestos. No a armas. Y fue entonces cuando la primera revelación pequeña ocurrió. Una nave del concilio, con apariencia de aguja, lanzó una señal de supresión sobre las bandas sonoras terrestres para impedir que se sincronizaran los coros. Las comunicaciones se cortaron. Desde la cámara de mando de Iker, los técnicos vieron que los sistemas de navegación del enemigo estaban blindados, como se esperaría. Intentaron contraseñas, intrusiones. Nada. Hasta que la Tierra cantó. Un coro de voces humanas, desde ciudades subterráneas y plazas, comenzó a cantar un patrón visto en páginas polvorientas. No era un canto de guerra, era un patrón de remoción. Los hombres de Iker, desde los puentes, oyeron un zumbido que cambió la frecuencia de la nave enemiga. Sus motores, afinados para violencia, se detuvieron como quien despierta confundido. La nave no explotó. Tampoco se cayó. Simplemente, dejó de obedecer a sus sistemas. En su casco, una viga metálica comenzó a envejecer, a recubrirse de una pátina que no respondía a corrosión, respondía a memoria. Los pilotos alienígenas gritaron, porque sus controles dibujaron un mapa que no figuraba en sus datos. El concilio, por primera vez en siglos, escuchó con miedo. No porque la Tierra hubiera destruido. Porque la Tierra hablaba de otra manera, moldeaba la materia con sonido. Era un poder imprudente, no militar. La nave se desactivó, pero lo que hizo temblar a los alienígenas fue pensar que si aquella canción se expandía, sus sencillas torres de mando podrían dejar de serlo. Astrid miró a Marina con la intensidad de quien ha descubierto una verdad que combina gloria y espanto. Pueden detener motores, roer circuitos, y también pueden cambiar la forma de una corona, susurró. Marina, que había visto la nave colgar como un globo sin alma, sonrió con una mezcla de triunfo y terror. No era un triunfo de sangre, era el descubrimiento de algo que no cabía en los manuales. Desde las poblaciones alienígenas llegó el rumor. De la risa se pasó al murmullo, los humanos poseían una praxis primigenia. Se corrió la voz de que aquellos que habían relegado a la Tierra habían subestimado la forma más antigua de poder, la palabra que hace. La segunda movida del concilio fue política. Buscaron aislar, llamar a sanciones, presentar cargos. Querían que la Tierra entrara en un proceso de control. Y fue entonces, en esa madeja, que Marina intentó el gesto que pocos osaban,
apeló a los antiguos tratados con una dignidad diferente. Enviaron a Astred como testigo. Astred, en la distancia del concilio, habló de arqueologías de voz y pidió que los métodos de prueba respetaran la integridad humana. Había algo en sus palabras que no era solo ciencia, era una imploración, no transformar a los vivos en objetos de laboratorio. Los jueces del concilio dijeron que escucharían. Y escucharon. Pero las decisiones se tomaron con espalda fría. Pausa rápida en la transmisión. Si estás disfrutando esta locura sci-fi, suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente. Volvamos. La primera revelación había sido una advertencia. La segunda fue un temblor moral. No todos los miembros del concilio estaban cómodos. Hubo filamentos de empatía en razas que jamás habían mostrado piedad. Un pequeño grupo, liderado por una consejera vez llamada Riel, exigió una investigación que incluyera la reparación pública del daño. Sus palabras resonaron en comités y foros. Pero el concilio era mayormente orgulloso. Aquel orgullo, que antes era carcajada, ahora fue equívoco. Quizá porque los humanos habían demostrado que poseían una manera de gobernar la física. Mientras tanto, en la Tierra, el pueblo se organizaba en otra forma, cantos, sí, también diplomacia. Marina comprendió que la victoria no radicaba en demostrar fuerza, radicaba en transformar la percepción de quienes gobernaban la galaxia. Tenía que convertir al miedo que el concilio les había causado en respeto, no venganza. Sin embargo, la estrategia del concilio cambió cuando una señal cruzó la órbita, una transmisión sincrónica en todas las bandas de comunicación galáctica. Ketrian había enviado un ultimátum, entregar a la flota o enfrentar bloqueos. Amenazas. La respuesta pública en la Tierra fue una mezcla de ira y tristeza. Y entonces surgió el hecho que nadie esperaba, la rebelión sentimental. Una nave pequeña, la Alborada, bajo mando de Iker, despegó sin permiso. No era una nave militar al uso, era una embarcación de rescate, de banderas rasgadas y paneles con letras pintadas, no somos huesos. Iker y su tripulación voluntaria atravesaron el corredor que bordeaba la órbita para interceptar a un carguero que se decía iba a confiscar recursos terrestres. Fue una maniobra audaz, temeraria. Pero tenía otro objetivo, no dañar, sino dialogar. En la cubierta de la Alborada subieron coristas, poetas, un anciano que recordaba la música de las cortinas y una chica joven que no había conocido aún la tierra antigua. Subieron con coros de disculpa, con instrumentos improvisados, y una idea, mostrar la cara humana sin armas. El carguero del concilio, al principio, sintió que aquello era una broma. Verse rodeado por voces humanas que saludaban y pedían diálogo era absurdo. El capitán del carguero, una criatura con escamas de ónix, ordenó que se dispersaran. Pero la voz humana no obedeció. Cantaron la cantiga en fragmentos pequeños, no para controlar, sino para recordar. Al principio, la respuesta del concilio fue nerviosa. Una de sus sirenas, encargada de defensa, apretó botones. Y entonces, por un instante, la nave de la Tierra percibió una onda que no era mala, era una confusión. Los sensores del concilio comenzaron a interpretar emociones como fallas. No estaban preparados para una manifestación que no fuera amenaza. Ese día, los pilotos de la Alborada lograron lo insospechado, ablandaron a la tripulación de un carguero de la vía central. Algunos miembros del convoy rompieron en lágrimas por la nostalgia de algo que no sabían que extrañaban, una canción que hablaba de hogar. Lo que había sido orgullo de siglos se convirtió en algo extraño, duda. El concilio, paralizado, no supo cómo responder. Ketrian convocó una sesión de emergencia. Había filtraciones, las razas menores estaban empezando a simpatizar con la Tierra, no por temor, sino por emoción. Eso inquietó a los grandes bloques. En ese clima, se formó una alianza inesperada. Riel, la vez, se acercó a Marina con una expresión de piedad. No todos sigan la carcajada, dijo. Hay quienes desean rehabilitar su conciencia.
Marina la miró, el gesto suave. Allí había una grieta. Allí, en esa grieta, nació una posibilidad. Pero la paz, como todo tejido, tiene hilos que se rompen. El concilio, frustrado por la pérdida de prestigio, ordenó una operación encubierta, capturar la piedra y llevarla a Lizara bajo promesa de investigación puramente científica. Marina, que sabía el juego, buscaba la negociación. Astrid, que se movía entre papeles antiguos, sentía cómo la historia le pegaba en las costillas. Entonces vino lo impensado, otra historia, más oscura que la suya propia. En la noche anterior a la entrega de la piedra, alguien entró en la sala de cualquier manera que los algoritmos no habían previsto. Nadie registró las cámaras. Las luces no fallaron. Y aún así, las manos, o sus equivalentes, tomaron la piedra. Santi había muerto en su canto, pero su memoria, como una semilla, no lo había hecho. Aquellos que recordaban el niño supieron que debía haber algo más, una red de voces que mantenían la palabra, una hermandad oculta en las sombras. Nadie sabía cuántos ni dónde. Los vigilantes llamaron a la alarma, pero ya era tarde. La piedra se había esfumado como si la ciudad hubiera inhalado. El concilio, furioso, gritó por traición. Marina se desplomó. Astrid palideció. Nadie quería admitir que la piedra, tal vez, había sido tomada por el mismo espíritu que la había guardado, el pueblo. La búsqueda fue feroz. Las acusaciones llovieron. El concilio dijo que la tierra había robado su propia reliquia. La tierra juró inocencia. Los mapas se cambiaron. Nadie confesó. Y en la noche siguiente, una radio pequeña, escondida en una plaza de Buenos Aires, lanzó una transmisión íntima, la melodía incompleta de Santi, hilada con tonos que uno no imaginaba como instrumentos. Era un mensaje para el concilio que no pedía violencia, sino verdad. El concilio no respondió con verdad. Respondió con acciones, bloqueos, sanciones, amenazas en los corredores comerciales. Las economías se tensaron. La vía central, acostumbrada a la sumisión, vio que la tierra no doblaba la cerviz. Había, sin embargo, quienes en el concilio comenzaron a temer que la humanidad se dirigiera hacia una violencia que nadie podría detener. La tercera revelación era más sutil y letal, la piedra no era solo una reliquia. Era una memoria colectiva. Y cuando la colección de voces humanas la activó, se formó algo que la ciencia del concilio no podía clasificar, una red de resonancias que, si se coordinaba, no solo afectaba metales o circuitos, sino que podía cambiar la percepción. Podía hacer mirar de otra manera. Fue en ese momento, cuando la pulsión del concilio por castigar encontró el límite, que ocurrió la mandíbula que se cae, un shock que rompió la sala del concilio en dos. Durante una transmisión pública, cuando Ketrian intentaba anunciar medidas más duras, la pantalla se fragmentó y el concilio escuchó a Santi. No era Santi en carne, no, había muerto. Pero su voz, o la voz que llevaban las voces humanas, emergió de las frecuencias. Cantó una estrofa que ninguna máquina razonó. La transmisión no vino de la tierra. Vino del interior de la red del concilio. Mostró escenas, niños de Lizara jugando con barro, los ojos del Triati que en la infancia había perdido su madre, una anciana vez que recordaba un aroma de lluvia. Era un acto de exposición humana que apelaba no a la ley sino a la memoria. Lo que la transmisión logró fue algo que las sanciones no podían, vulneró la caja de hierro del orgullo. Las cámaras del concilio, que pensaban poseer la verdad, vieron la fragilidad de su discurso. Los embajadores se miraron. La transmisión había sido una interferencia por un grupo clandestino que nadie reconocía. En las filas del concilio hubo murmullos, destellos de intranquilidad. Fue el primer gran shock, no porque la tierra ganara en armas, sino porque alguien dentro de la estructura del poder del concilio había revelado sus heridas. La sala quedó en silencio, y ese silencio toreó a los más orgullosos. Algunas razas, con rostros pétreos, bajaron la mirada.
Ninguno de ellos había conocido algo tan íntimo como un lamento que no era su propio lamento. Marina, desde la plaza que retransmitía hacia la Casa Mundial, lloró de ira y de esperanza. A su lado, Astrid la apretó sin decir nada. Iker exhaló. Unas horas después, ocurrió la lágrima que vuelve el agua a la roca, la renuncia de Riel. La consejera B se levantó en la cúpula y afirmó que no podía sostener un organismo que tolera la mutilación de un niño como método. Su gesto estremeció los cimientos. La prensa lo llamó un testimonio que rompió el concilio. Fue la primera vez que una figura interna mostró arrepentimiento en público. Sus ojos suplicaron perdón a la humanidad, y nadie supo si respondía por sí o por su gente. Fue, por encima de todo, una lágrima humana, una renuncia pública que derramó respeto entre especies. Entre los que habían sido burla, muchos empezaron a mirar a la tierra bajo un nuevo prisma. El concilio entendió que, además de habilidad técnica, había una manera de presentar la dignidad, aquella que los humanos exigían para Santi. Pero el concilio no se transformó por sí solo. La tierra había de demostrar aquello que ahora se vislumbraba, que su poder no era meramente destructivo, sino capaz de crear. Y ahí, en el eje de la historia, entró la gran revelación final, el uso pleno de la cantiga. La flota de la Tierra, bajo el mando de Iker, salió de la órbita con una misión compuesta, no tomar la ciudad de Lizara, sino mostrar que la Tierra podía traducir su fuerza a algo que la galaxia entendiera como cuidado. Se dirigieron al cinturón de asteroides neutral entre Lizara y un planeta menesteroso, donde se estaba desatando una tormenta que amenazaba colonias. El concilio, que planeaba demostrar poder con la destrucción, envió fuerzas para reclamar recursos y reputación. La tensión escaló. En la entrada del cinturón, las naves del concilio se alinearon con altivez. Iker pidió altavoz. Marina pidió moderación. Astrid pidió filamentos de fe. Iker lanzó el corte, la Tierra desplegó su flota, no con lanzas, sino con cuerdas. No eran cuerdas físicas, eran cuerdas de sonido. Desde las astillas de las naves se elevaron cantos humanos, la cantiga completa, esa que había sido atajada en Santi. Los coros habían practicado en secreto, en cavernas, en estaciones espaciales. Habían aprendido a sostener la nota precisa que no rompía. La flota enarcó un campo de resonancia que abrazaba asteroides y partículas, las reconectó para formar un escudo que absorbió la tormenta. Las flotas del concilio, que habían llegado para mostrar fortaleza, cebaron su sorpresa. Las partículas de la tormenta se reacomodaban alrededor de la forma humana. Los cálculos del concilio fallaron. Las naves que habían intentado interponer su energía se encontraron con una estructura que no era de fuerza, sino de arte. Y entonces, cuando la cantiga fue entonada con todo su peso, ocurrió la escena que dejó a todos sin aliento, la música no solo detuvo la tormenta, reconstruyó a una colonia. Las torres que se habían abollado por la presión flotaron de nuevo, como si una mano invisible hubiera empujado y moldeado la materia. Las comunicaciones se restauraron. Los niños que habían sido evacuados pudieron regresar. Fue un acto técnico que, sin disparos, cambió un destino. La reacción en la vía central fue una mezcla de estupor y reverencia. No habían visto tal acto. Los grandes métodos de guerra se habían vuelto obsoletos ante una demostración que combinaba la técnica con la belleza. El concilio, en la cúpula, experimentó un cambio interno, insultos se convirtieron en preguntas. Las maneras se derritieron como cera. En la flota terrestre, Iker miró a Marina. Ella, al ver la colonia reconstruida, comprendió que la victoria no era el estruendo de los cohetes sino la canción que devuelve el hogar. En su pecho, algo se deshizo, las cadenas de la cólera se transformaron en puentes. Pero aún faltaba la lágrima profunda, alguien debía pagar el precio final. La cantiga completa no se cantaba sin coste. Había que ofrecer algo propio a la voz. Y la ofrenda la dio Astrid. Astrid, cuyo pasado estaba marcado por exilios y viejas traiciones, había llegado a amar a Marina en silencio.
Era un lazo imposible entre un erudito extranjero y una comandante humana. Su amor era discreto, hecho de contornos y sacrificios, nadie lo entendía. Astrid sabía de las resonancias mejor que nadie. Sabía que la cantiga necesitaba una ancla, una voz que, al cantar, se fusionara tanto con la piedra como con la flauta, fijando la melodía sin romper la forma de vida de quien la entonaba. La voz debería conectarse a la red del concilio para demostrar la honestidad de la tierra. Y ese ancla debía ser alguien dispuesto a abandonar su existencia en el estado que conocía. Astrid se ofreció. En la cubierta de la alborada, bajo un cielo que era una página de carbón, Astrid tomó un micrófono. Su piel brilló con lágrimas que no parecían humanas. Marina comprendió, con un estallido en la garganta, lo que iba a pasar. Astrid no imploró permiso. No pidió consuelo. Subió al puente, y con la voz que conocía las notas sin valor, pronunció la primera palabra. El acorde que surgió fue tan viejo que obligó a las moléculas a recordar su liga. Astrid empezó a cantar la cantiga, y su voz se expandió por antenas, naves, satélites y roca. La red humana absorbió su tono y lo transmutó. Y en ese instante clave, la delgada piel de Astrid se abrió en luz. No murió como los muertos mueren. Su cuerpo se disolvió en un fulgor que alimentó la resonancia, y su conciencia, según los que vieron, parecía volar dentro de la canción. Marina soltó un grito que era de tristeza y de reconocimiento. Astrid, en el último flujo de energía, la miró con la claridad de quien ama sin aspirar a retorno. Cuidarás de ellos, dijo, y su voz dejó de ser voz. Se transformó en nota. Canta por nosotros. Fue la escena del sacrificio. Hubo una ráfaga de silencio que sabía a gasolina. Y luego, una ola de lágrimas humanas, alienígenas, colectivas. Sucedió algo que ninguno de los presentes esperaba, miembros del concilio empezaron a aplaudir. Fue un gesto tardío, humano, irreverente. Aplaudieron no por orden, sino por reconocimiento. La pérdida de Astrid fue una cuchillada en el corazón de Marina. Lloró con la fuerza de quien pierde un pedazo que no sabía que llevaba consigo. Pero la cantiga, ahora anclada, se propagó con una intensidad que cambió mapas. Las flotas observaron cómo, gracias al sacrificio, se generaba un puente de comunicación que operaba no por protocolo sino por confianza. En la gran sala del concilio, Ketrian, que había sido el más duro entre los duros, se quitó la corona. No gritó. No juró. Estaba inmóvil. Sus tentáculos temblaron como hojas de papel. Riel, la que había pedido perdón, acercó una lámpara. Los embajadores se miraron entre sí y comenzaron a hablar, primero de forma vacilante, luego con la cautela de los que reparan un vaso roto con limosnas de paciencia. La reparación política no fue inmediata. Los días que siguieron fueron una costura lenta. El concilio se vio obligado a aceptar una comisión que incluía a la tierra y a representantes no gubernamentales. Se pide una disculpa oficial. Se abre la puerta a nuevos tratados de cooperación tecnecro-etnográfica, o sea, literatura viva y arqueología aplicada. Nadie se reía. La tierra, por su parte, no buscó venganza. Había logrado mostrar que su arma más potente era su humanismo, la capacidad de devolver lo que estaba roto. La flota, que había liberado su presencia, volvió a orbitar no como un ejército, sino como una fuerza de paz. Sus naves se posicionaron como bibliotecas en el firmamento, allí para reparar, enseñar y cooperar. Marina, en la ceremonia que siguió, tomó la palabra una vez más. Sus palabras no fueron fuertes, fueron claras. Astrid nos dio su voz, dijo. Pagó con su existir lo que nosotros deseamos preservar, que la música sea de todos. No pedimos honores. Pedimos que nadie vuelva a pensar que la vida puede ser un experimento sin consentimiento. En su frase había duelo, pero también una decisión de futuro. Detrás de Marina, en la nave nodriza, las voces humanas entonaban la cantiga como un himno sin corona.
La música no exigía supremacía. Pedía relación. La reacción global fue una ola de solidaridad. Las naciones terrícolas, olvidando fronteras, votaron un nuevo tratado. La flota se transformó en cuerpo de respuesta humanitaria interplanetaria. Quienes antes en el concilio que miraban con desprecio, ahora colaboraban en nuevos estudios de resonancia y de arqueología de voz. El cambio no fue mágico. Fue trabajo. Fue reconocimiento. Fue, para muchos, una reconciliación. El concilio perdió su arrogancia ritual y ganó la fatiga, pero también, poco a poco, obtuvo una nueva sabiduría que venía de admitir un error. En la calle, se alzaron placas conmemorativas donde figuraba el nombre de Astrid. No era humano. Nunca lo sería. Pero su sacrificio había sido puente. En las plazas, la cantiga se aprendió en kinder, en iglesia, en templos de metal y madera. Fue adoptada no como arma, sino como enseñanza, que las palabras nutren. La historia no olvida la violencia, la muerte de Santi quedó como una cicatriz abierta. El concilio ofreció disculpas, compensaciones, iniciativas de memoria. No bastaba. Marina nunca dejó de llorar por Santi. Sus lágrimas eran un recordatorio de que la justicia requiere reparación sostenida. Hubo mutaciones políticas, que Trian se jubiló. Un nuevo cuerpo de gobierno, más plural, se formó. Algunas razas fundaron comités de ética. La tierra dejó de ser el patio que visitaban para tomar recursos, se convirtió en un socio complejo y admirable. Entre la nueva diplomacia, nació una idea, una universidad de resonancias, ubicada en Lizara pero dirigida por un consorcio terrestre aliado. Allí se enseñaría cómo caminar los pasillos de la memoria sin destruir a quien se atraviese. Solo así, dijeron las cartas fundacionales, podría la galaxia aprender a cantar sin mutilar. En un acto final, en la ceremonia de la universidad, Marina dio un discurso que fue hilo y esperma de esperanza. Al cerrar, pronunció la frase que millones repetirían en estaciones y planetas, en escuelas y en naves, una frase que, simultáneamente, fue promesa y consagración. Cantaremos juntos, dijo. No para vencer, sino para que nadie más se quede sin nota. A una voz, millones se pusieron en pie. Apareció un momento de silencio puro, cargado de significado, y luego las palmas, que sonaban como oleaje en los muelles. Fue un triunfo absoluto, la sensación de que una herida antigua empezaba a cicatrizar con nueva piel. En la isla que fue donada por la Tierra para albergar la embajada de Voz, una niña robusta, nieta de uno de los que había cantado en la alborada, visitó la placa que decía, Astrid, Puente. Colocó una flor no humana y, sin comprender del todo lo que había pasado, abrió la boca y cantó una nota que no tenía nombre. Y ahí, de repente, alguien del concilio, un viejo que había reído al inicio, un triati cuyo rictus había sido instrumento de burla, se acercó. No hizo ruido. Extendió una rama y la tocó. La niña, con la inocencia del mundo, miró, y a su vez, le ofreció la flor. No fue un final de espada, fue un acuerdo en la plaza. No hubo vencedores de sangre. Hubo, en cambio, la multiplicación de voces que prometieron custodiar la palabra. Ese fue, finalmente, el triunfo, cuando un sistema entero descubre que su grandeza no está en dominar, sino en aprender a escuchar. A lo lejos, sobre Lizara, la nueva universidad de resonancias alzaba sus torres. Se escuchaba música, sí, pero más que música, se oía la mezclada respiración de especies que habían aprendido a aceptar que el universo no pertenece a los altos, sino a los que se atreven a cantar por la vida. Marina nunca dejó de sentir el puñal frío del escalofrío que fue la muerte de Santi, ni la lágrima por Astrid. Pero cada día, cuando los coros se reunían para practicar, pensaba en la palabra que había usado la primera vez que entró en aquel concilio, justicia. Aprendió a no pedirla con voz rota, sino a construirla con voces. La galaxia, desde aquel día, fue un poco más ancha, no por la fuerza, sino por la canción que persiste.
Y la última frase que resonó, en 1000 transmisiones simultáneas, fue de Marina, dicha con los ojos al cielo donde la flota desplegaba sus panales de luz. No olviden nunca que una voz puede detener un motor y también puede iniciar la reparación. Canten, pero prometan cuidar la nota del otro. El aplauso fue una marea que cruzó especies. Algunos lloraron. Otros, como siempre, aprendieron tarde. Pero el futuro se abrió en compañía. Al final, la Tierra liberó su flota. No para arrasar sino para mostrar que la fuerza más peligrosa y hermosa era la decisión de quien canta para proteger. Y el concilio, que había matado a un niño en su salón, aprendió a temer y a respetar, a su manera lenta y humana. La música siguió. Y en alguna plaza, el nombre de Santi se repitió como una letanía que no pretende venganza, sino memoria. No hubo olvido. Hubo reparación. Y en esa reparación, la galaxia halló, por fin, un acorde que podía sostener más que un imperio, una alianza.